Hola, buenos días. Hoy vamos a seguir trabajando y vamos a empezar ya con un tema nuevo. Este tema de nuevo entraría ya en el segundo parcial, donde también tenemos ya el tema de campo magnético, que ya lo hemos concluido, incluyendo los problemas. Y aquí vamos a hablar de un fenómeno importantísimo como es la inducción electromagnética. Este tema es de vital importancia porque fue el culmen que puso de manifiesto que la electricidad y el magnetismo eran dos conceptos que están íntimamente ligados. Pues bien, antes de empezar quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, este resumen yo lo voy a hacer citando unas ecuaciones que son importantísimas en física y que se llaman las ecuaciones o leyes de Maxwell, que son cuatro, y yo no os he dicho nada, pero ya hemos visto tres. ¿Por qué? Estas leyes son esenciales, como ya he dicho, y explican todo el comportamiento eléctrico y magnético de la materia. Además, gracias a estas leyes es posible ver que los campos eléctricos y magnéticos se propagan en el espacio de forma de onda electromagnética. Entonces, como podéis entender, esto fue clave para unificar la electricidad, el magnetismo y la óptica, tres ramas de la física que antiguamente, en lo que se llamaba la física clásica, parecían tener alguna relación, pero no se sabía ni mucho menos que en realidad eran una única teoría y que mediante una única teoría se podían unificar. Pues bien, como comentaba, sin haberlo dicho previamente, ya hemos visto tres de estas ecuaciones, que os las voy a mencionar ahora. En primer lugar, nosotros hemos hablado aquí del teorema de Gauss. El teorema de Gauss para el campo eléctrico nos dice que el flujo eléctrico es igual en una superficie cerrada, por eso le pongo el simbolito a la integral, a la carga que encierra esa superficie partido por epsilon cero. Entonces yo voy a expresar esta ley de otra forma, es simplemente, por así decirlo, traducirlo a otro idioma. Para quienes ya habéis visto ampliación de cálculo, supongo que os habrán dicho que el teorema de Gauss permite expresar un campo de fuerzas o un campo como sea, su integral de superficie, a través de un concepto que se llama la divergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esta integral que tengo aquí como la integral del campo a través de una superficie, mediante este teorema de Gauss, yo puedo decir que esto es la divergencia de E por el diferencial de volumen, donde este operador que he puesto aquí, que creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, es un operador que implica parcial con respecto a x en la dirección x, más parcial con respecto a y en la dirección j, más parcial con respecto a z en la dirección k. Pues bien, yo esta integral, mediante el teorema de Gauss, esto es un teorema que se demuestra matemáticamente, solo que además nosotros lo aplicamos para el caso del campo eléctrico, yo puedo relacionarla también en este lado de la igualdad como la carga que sabemos que se puede definir como la integral de volumen de la densidad y así, aquí me ha faltado una integral de volumen también, así tendría esta igualdad. ¿Qué pasa aquí? Viendo esta igualdad, como yo tengo aquí a ambos lados una integral de volumen, yo llego a la conclusión de que esto que tengo aquí, el operador nabla producto escalar con el campo eléctrico que se llama la divergencia, es igual a la densidad de carga partido por epsilon cero. Esta es una de las ecuaciones de Maxwell, de las cuatro famosas ecuaciones del electromagnetismo, que yo no os había dicho nada, pero ya la habíamos visto. ¿Por qué? Porque el teorema de Gauss es simplemente, como nosotros lo hemos visto, otra forma de escribir esto. Por así decirlo, lo he traducido a otro lenguaje más matemático. Entonces, esta es una de ellas. Luego, en el caso del flujo del campo magnético, también vimos que el flujo a través de una trayectoria cerrada, hablo ahora del, perdón, a través de una superficie cerrada y estoy hablando del flujo magnético, sería de la misma forma la integral de B por diferencial de S a través de una superficie cerrada. Si queréis aquí le pongo para que veáis que estos son integrales de superficie. Era cero por la inexistencia del monopolo magnético. Entonces podríamos obtener otra ecuación de la misma forma que hemos visto anteriormente, pero en este caso igualada a cero. Esta
es otra de las ecuaciones fundamentales de Maxwell. Y es más, hemos visto otra que nos dice o que nos servía para calcular campos magnéticos y que decía que la integral de línea a través de una trayectoria cerrada del campo magnético era igual a mu0 por la intensidad que atravesaba una superficie definida por esa trayectoria cerrada. Esta ley no era genérica porque, si recordáis, solo se podía utilizar en el caso de corrientes estacionarias, es decir, corrientes que no cambiaran con el tiempo. Pero también va a constituir otra ley de Maxwell que ya veremos, aunque os dije que no iba a entrar el tema de ondas electromagnéticas, pero daré una clase explicando esto porque es la parte más bonita de la asignatura y no me gustaría que nos quedáramos a las puertas sin verla. Entonces, esta ley, para hacerla genérica y para que se pueda aplicar absolutamente en todos los casos, ya sea con corrientes estacionarias o corrientes que no sean estacionarias, le añadiremos luego otro término y se llamará la ley de Ampère-Maxwell y es la tercera de las ecuaciones fundamentales del magnetismo, de la electricidad y el magnetismo, perdón. Y por último, en este tema nosotros vamos a hablar de la última ecuación de Maxwell que se llama la ley de Faraday y que va a ser la que complete finalmente el círculo y nos permita justificar todos y cada uno de los fenómenos eléctricos y magnéticos que se ven. Entonces, esto que he hecho aquí hasta ahora ha sido un resumen de lo que hemos visto en todos estos temas anteriores. ¿Por qué? Porque a partir de estas tres ecuaciones que yo he puesto aquí, lo podemos explicar todo, absolutamente todo lo que hemos visto con relación a fenómenos eléctricos y magnéticos. Y ahora quiero que antes de abordar el nuevo tema, pensemos un poquito. Hemos visto que las cargas eléctricas son las que generan los campos eléctricos. Eso es lo que nos dice esta ley, la ley de Gauss para el campo eléctrico, que es una de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, hemos visto también que son las corrientes eléctricas las que generan los campos magnéticos. Eso nos lo dice la ley de Ampère. Podríamos pensar ahora, al igual que en el caso de la ley de Ampère es la electricidad quien genera un campo magnético, si puede un campo magnético generar electricidad. Eso es lo que vamos a ver en este tema y es un fenómeno que seguro que la mayoría de vosotros, los que hayáis cursado física en bachillerato, habéis visto y se llama la inducción magnética. Entonces ya nos hemos puesto en situación y vamos a ver qué os quiero contar aquí. Vale, en primer lugar, os pongo de nuevo un poco en situación histórica, aparte de estas ecuaciones que ya os he contado. Tenemos aquí que Ørsted, un físico danés muy famoso del que ya os he hablado, puso de manifiesto que una corriente eléctrica creaba un campo magnético. Entonces, eso es lo que yo os he dicho que a fin de cuentas nos dice la ley de Ampère, que son las corrientes eléctricas las que generan los campos magnéticos. Entonces, ¿tiene sentido preguntarse si pasa lo contrario? Es decir, si un campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Pues aquí un físico inglés de Londres, Michael Faraday, junto con otro físico norteamericano, Henry, aunque casi todo el trabajo lo hizo Michael Faraday, descubrieron que bajo ciertas circunstancias los campos magnéticos pueden producir campos eléctricos inducidos o corrientes eléctricas inducidas, porque la corriente es una manifestación de un campo eléctrico. ¿Cómo hicieron esto? Pues vamos a seguir avanzando. Se dieron cuenta de que cuando yo, por ejemplo, pongo un imán y lo acerco a un circuito por el que no tengo conectado ninguna batería, aquí el circuito sería una bobina que está conectada a un amperímetro, es decir, simplemente una espira de corriente. Podemos simplificarlo así. Si yo dejo el imán quieto, no pasa absolutamente nada. El amperímetro se queda tal cual. Ahora bien, si yo lo acerco o lo alejo, empiezo a ver que el amperímetro se empieza a mover, es decir, registra una corriente. Pasa exactamente lo mismo si en lugar de hacerlo con un imán, yo lo hago con lo que sería un electroimán.
¿Cómo es un electroimán? Pues una espira por la que circula una corriente. Aquí tenemos una pila y la hemos conectado a otra bobina, por lo que tendría, por así decirlo, un pequeño circuito eléctrico por el que circula una corriente. Ya hemos visto que una espira se comporta exactamente como un imán. Una espira cuando una corriente la circula. Entonces ahí pasaría exactamente lo mismo. Cuando yo dejo la espira sin moverla, no aprecio ninguna corriente inducida en el otro circuito. Sin embargo, cuando yo acerco y alejo la espira, sí vería una corriente. Os voy a poner una pequeña simulación para ilustrar esto. Entonces, permitidme un momento. Fijarse lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un voltímetro, que daría igual que fuese un amperímetro, sería lo mismo, y un circuito donde simplemente hay una bombilla y aquí tenemos una espira, una bobina que simplemente son un conjunto de espiras arrolladas. Entonces imagina simplemente el circuito como una bombilla que tiene conectado un voltímetro. Y ahora yo tengo un imán. Si yo dejo el imán quieto, la bombilla no se mueve para nada. Ahora, en cambio, si cojo el imán y empiezo a alejarlo, fijarse como ya si se ha movido algo la aguja del voltímetro. Si ahora yo empiezo a acercarlo y a alejarlo, mirad cómo ya incluso la bombilla se va iluminando. Si hago esto más rápido, fijarse cómo cada vez son más pronunciadas estas oscilaciones en el voltaje, que serían iguales en la intensidad, que se producen, hasta que llega un momento en el que si lo hago muy rápido tendría una corriente inducida grandísima. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiero que os quedéis es que un campo magnético de por sí no puede producir una corriente eléctrica, o lo que es lo mismo, el fenómeno de inducción magnética. ¿Cómo se produce eso? Eso se produce con campos magnéticos variables, es decir, cambiando el campo magnético. ¿Y cuándo se cambia el campo magnético? El campo magnético se cambia cuando varía el flujo magnético. Otra opción que también cabría sería cambiar la superficie que nosotros tendríamos, en este caso la superficie de la bobina, que para eso no sería la única opción el cambiar la bobina y poner una más grande. También podríamos modificar el ángulo que forma respecto al imán. Entonces, habría dos opciones posibles. Una, cambiar el campo magnético, que eso se consigue acercando y alejando el imán, porque obviamente a medida que lo acerco y lo alejo, la intensidad del campo magnético cambia. Y por otro lado, también se podría producir mediante el cambio de la superficie. Si yo cogiese esta bobina o estas espiras arrolladas que tengo aquí y cambiara la inclinación que tienen, también cambiaría esta corriente inducida que se vería aquí. Fijarse también que cuando nos acercamos, la corriente se crea en un signo y cuando nos alejamos, se crea en el otro. Si yo le diese la vuelta al imán, pasaría al revés. En primer lugar, iría positivo y a la vuelta negativo. Si le doy de nuevo la vuelta al imán, pues vemos que pasa al revés. En primer lugar negativo y en segundo lugar positivo. Esta fue la experiencia de Faraday, algo que parece muy tonto, pero que cambió la historia de la física, de la electricidad, del magnetismo y muchísimos de los dispositivos y aparatos tecnológicos que tenemos hoy en día se sustentan en la inducción electromagnética. Por ejemplo, un transformador. Los transformadores que regulan la tensión que llega a las ciudades y posteriormente la corriente que llega a las viviendas se sustentan en el fenómeno de inducción electromagnética. Pues bien, volviendo al tema que tenemos, vamos a ver algunos otros ejemplos. ¿Y qué quiero que veamos ahora? Quiero que veamos los conceptos que tenemos que tener muy claros para analizar esta serie de fenómenos que hasta ahora yo estoy contando y quizás veamos un poco raros porque no tenemos explicación todavía, porque os podéis estar perfectamente preguntando, vale, muy bien lo que nos cuentas, pero ¿por qué cuando yo acerco un imán a un circuito se crea una corriente y si lo dejo quieto no? Todavía yo no os he dicho por qué pasa eso. Pues bien,
En primer lugar, vuelvo a repetir lo que hemos dicho antes, estos experimentos de Faraday y Henry demostraron que si el flujo magnético a través de una superficie comprendida en una espira o en un circuito cambia por cualquier medio, se crea una fuerza electromotriz que va a ser igual a la derivada temporal de ese flujo magnético. Esto que os estoy diciendo va a venir en la diapositiva siguiente, pero ya os adelanto que es la ley de Faraday de la inducción. Entonces, aquí yo quiero que en primer lugar nos centremos en esta expresión que tenemos aquí y que pensemos un poquito en ella. Perdonad, esto no ha salido bien. Vale, os estaba hablando de esta expresión que tenemos aquí. Aquí, epsilon es la fuerza electromotriz y la fuerza electromotriz es un concepto muy relacionado con el voltaje que veíamos en los temas de campo electrostático. Podemos definirla como el trabajo necesario para hacer circular la unidad de carga en el conductor. Y vamos a pensar aquí un poquito. Cuando yo os he puesto en la simulación anteriormente esta especie de espira, fijarse que por aquí no tengo ningún generador, únicamente tengo una bombilla que podríamos modelarlo como una resistencia y un voltímetro, pero yo no tengo ningún generador. Entonces, cuando yo cambio el flujo magnético a través de estas espiras arrolladas que tengo aquí, veo que se crea un voltaje. Pero ¿qué pasa? Yo tengo aquí un circuito muy tonto en el que únicamente tendría una resistencia y un voltímetro conectado a la resistencia. Ese es el circuito que tenemos ahí. Entonces yo estoy viendo cómo aquí circula una corriente sin haber un generador. ¿Cómo puede ser eso? Si nosotros hemos visto que en las leyes de Kirchhoff o que gracias a las reglas de Kirchhoff se tiene que cumplir que la caída de tensión o que el potencial total a través de una trayectoria cerrada, como puede ser una malla como esta, tiene que ser nulo. Pues esto aquí obviamente no se está cumpliendo porque no tengo ningún generador. ¿A qué se debe esto? Pues bien, se debe a que el campo eléctrico que genera o que se genera mediante estos fenómenos de inducción no es un campo eléctrico conservativo. Si recordáis, se cumplía en el campo eléctrico electrostático, lo voy a llamar a partir de ahora, siempre se cumplía que la integral de E por diferencial de L era cero. Eso significaba que la circulación del campo era cero y que el campo era conservativo. Aquí no pasa eso. Aquí yo estoy viendo que yo puedo tener una diferencia de potencial a lo largo de una trayectoria cerrada y que la suma de todos los potenciales no es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza electromotriz, a partir de ahora la voy a llamar fuerza electromotriz al voltaje que se genera en los fenómenos magnéticos por cambio de flujo magnético, es igual de nuevo a la integral en una trayectoria cerrada de E por diferencial de L, perdonad, esto no ha salido bien, E por diferencial de L, y a eso yo lo voy a llamar circulación del campo, pero es que en el caso de los fenómenos magnéticos, el campo eléctrico inducido que se crea no es conservativo y por tanto la integral de línea a través del campo eléctrico que se genera mediante estos intercambios o mediante estos cambios de flujo magnético es distinta de cero, algo que no pasaba en el campo electrostático tal cual. Entonces ya tenemos aquí una diferencia bien clara. Es decir, en ambos casos, cuando yo tengo cargas eléctricas, yo puedo generar un campo que se llama electrostático y que sé que es conservativo. Ahora, cuando yo genero un campo eléctrico a través de un cambio de flujo magnético, voy a generar un campo eléctrico, pero este campo eléctrico no va a ser conservativo. Eso quiere decir que sus propiedades pueden diferir sustancialmente de los campos eléctricos tal y como los hemos visto hasta ahora. Este concepto es súper importante y de aquí que se deduzca la última ecuación de Maxwell que yo os he mencionado previamente en el comienzo de la clase y que se llama la ley de Faraday. Entonces, ¿cuál es la ley de Faraday? La ley de Faraday es simplemente esta de aquí. Nos dice que la fuerza electromotriz que se genera
cuando se produce un cambio de flujo magnético es simplemente la derivada temporal de esta fuerza electromotriz. Este signo menos que tenemos aquí, esta fue la contribución de Henry, del otro físico que aparecía en los experimentos que hemos visto al principio de Faraday y Henry. ¿Qué significa este signo menos? Este signo menos significa que la fuerza electromotriz siempre tiende a oponerse a la variación de flujo magnético que lo origina. Vamos a poner varios ejemplos. En primer lugar, os voy a hablar de un imán que yo tengo. Aquí tengo su polo sur y aquí tengo su polo norte y yo lo estoy acercando a una espira. Esto que tenemos aquí como una especie de anillo podemos suponer que es simplemente una espira donde yo no tengo ningún tipo de generador, pero que sin embargo, si esta espira tuviese una pequeña resistencia en el cable, puede hacer que gire corriente. Entonces aquí, en este experimento, ¿qué está pasando? Yo estoy acercando el imán. Como sabéis, en un imán las líneas de campo entran por el sur y salen por el norte. Es decir, aquí entran al polo sur del imán y aquí entran al polo norte. ¿Qué está pasando aquí? A medida que yo muevo el imán con esta velocidad, en este sentido, lo acerco a la espira, eso me indica a mí que cada vez van a entrar más líneas de campo en la espira. Voy a dibujar la espira vista desde un plano perpendicular, desde un observador que está... perdonad de nuevo, esto está hoy un poco tonto. Entonces lo que os decía es que voy a dibujar la espira desde un observador que está por aquí. Si yo la veo en un plano perpendicular, yo veo algo así. Entonces, a medida que yo voy acercando el imán, cada vez entran más líneas de campo en la espira. Fijarse que si lo acerco, el imán estaría cada vez más cerca y como las líneas lo atraviesan en este sentido, pues yo las vería entrar. Entonces, lo que quiere decir el signo que aparece aquí en la ley de Faraday es que la fuerza electromotriz inducida se va a oponer. ¿Y cómo podemos saber eso? Se va a oponer a la variación de flujo que la está ocasionando. La variación de flujo es un imán que se va acercando y que por tanto en este caso cada vez está metiendo más líneas de campo hacia adentro. Eso quiere decir que esa oposición se va a manifestar en que se va a crear un campo magnético inducido cuyo efecto va a ser el contrario, es decir, sacar líneas de campo hacia afuera. Entonces, el campo magnético inducido va a tener un efecto contrario a lo que está ocasionando la variación de flujo magnético. Es decir, si la variación de flujo magnético cada vez mete más líneas de campo hacia adentro, el campo magnético inducido que se va a generar va a ocasionar el efecto contrario, es decir, cada vez sacar más líneas de campo. ¿Y por qué os explico esto? Porque esto es muy importante porque gracias a este razonamiento se puede saber en un momento cuánto vale o cómo es la corriente inducida que se crea. Entonces, hemos visto que aquí las líneas de campo del campo magnético inducido van hacia afuera. Como sabemos que las líneas entran por el sur y salen por el norte, yo este campo magnético inducido que estoy viendo aquí sería un polo norte. ¿Recordáis esta regla mnemotécnica que os expliqué? Eso quiere decir que la corriente que se generaría inducida iría en sentido antihorario tal y como se ve aquí. Entonces, siempre que os digan en los problemas cuál es el sentido de la corriente inducida que se crea, tenéis que aplicar este razonamiento. En primer lugar, ver o analizar cuál es el agente que está produciendo la variación de flujo magnético y ver si en esa espira, porque siempre os van a preguntar por la corriente sobre una espira, el efecto está siendo aumentar las líneas en un sentido, disminuirlas en otro, el que sea. Y ver que siempre la fuerza electromotriz inducida, que se va a manifestar en un campo magnético inducido, va a oponerse a esa variación de flujo magnético. A partir de ahí, ya aplicando el razonamiento de que las líneas de campo siempre entran por el polo sur y salen por el polo norte, ya podemos saber cuál sería el sentido de la corriente inducida. Aquí os tengo también que hablar de fenómenos que nos pueden resultar raros.
A ver, si yo, por ejemplo, tuviese, en lugar de una espira metálica, si yo tuviese aquí una espira o un anillo de plástico, ¿qué pasaría? No es conductor, un anillo de plástico no es conductor, entonces no habría una corriente inducida, obviamente. Por un plástico no va a circular una corriente, pero sí existiría esa fuerza electromotriz. Entonces lo digo porque esto muchas veces se os pregunta en el examen tipo test, cuando se dice tenemos un imán que se acerca a una espira de plástico y a otra de acero. ¿Qué pasará? En la de acero, obviamente, sí se pueden producir corrientes inducidas, pero en la de plástico nunca se va a producir una corriente inducida, aunque si pusiéramos un voltímetro entre sus extremos, sí podríamos medir una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje. Puede haber un voltaje, pero como la resistencia que presenta el paso de la corriente es infinita, nunca va a haber una intensidad de corriente. Entonces, otra ecuación que tenéis que tener muy presente y que sirve para calcular las intensidades siempre es que la intensidad, utilizando la ley de Ohm, se calcula como el módulo de la fuerza electromotriz partido por la resistencia. Aquí se pone el módulo porque el signo menos de la que aparece en la ley de Faraday únicamente indica que se opone a la variación de flujo que la ocasiona. Entonces, cuando a nosotros nos piden una intensidad, a nosotros nos interesa saber el valor de la intensidad. Con ese signo menos no podemos, de momento no podemos ni decir su sentido ni otra cosa. Para saber el sentido ya sabéis que tenemos que aplicar lo que hemos visto, el razonamiento que hemos visto de las líneas de campo magnético. Esto es muy importante, esto si no lo entendéis, verlo cuantas veces creáis oportuno, porque si no se sabe esto es muy difícil proseguir en este tema. Entonces aquí tenemos algún otro ejemplo. Este que tenemos aquí sería, a ver si lo entiendo. Ah, vale, perdonad. Entonces este que tenemos aquí, este anillo, ¿qué pasaría? Si yo tengo aquí el imán y muevo el anillo, en lugar de mover el imán, ¿qué estaría pasando? Fijarse que las líneas de campo entran por el sur y salen por el norte, es decir, este imán generaría unas líneas de campo que irían así. Entonces, cuando yo alejo el anillo, ¿qué estaría pasando? Que cada vez entrarían menos líneas de campo en esta superficie. Entonces, pintándolo de nuevo como yo lo vería por un observador que está aquí, yo vería que cada vez entran menos líneas de campo en el interior de la espira. Entonces, el campo magnético inducido va a contrarrestar ese efecto. ¿Cómo va a contrarrestar el hecho de que cada vez entren menos líneas de campo? Pues simplemente metiendo más líneas de campo. Entonces tendríamos un campo inducido que iría hacia adentro. Como sabemos que las líneas entran por el sur y salen por el norte, ahora, como están entrando, lo que estaría viendo sería un polo sur y de ahí que la corriente inducida que se crearía vaya ahora en sentido horario, como podemos ver aquí. Aquí pasaría justo al revés, el caso que hemos visto anteriormente. Si ahora muevo el imán con esta velocidad que va hacia la derecha, cada vez lo que va a pasar es que van a entrar más líneas de campo en la espira. Entonces, para contrarrestarlo, el campo magnético inducido que se va a crear va a tender a meter líneas de campo en sentido opuesto y eso va a ocasionar que en ese caso la intensidad vaya en sentido opuesto. Entonces, este razonamiento que estáis haciendo aquí hay que hacerlo muchas veces en los problemas cuando se os pregunta, calcula en primer lugar el flujo magnético, luego la fuerza electromotriz y se te da una resistencia y se pide que se calcule el valor de la corriente inducida que se crea y además que se explique su sentido. Entonces, cuando se pide explicar o justificar el sentido de la corriente eléctrica inducida, habría que explicar este razonamiento, porque si luego en un problema ponéis ¿cuál es el sentido de la corriente eléctrica? El sentido es horario. Si no decís por qué, eso no vale para nada. Ahí tenéis un 50% de probabilidades de acertar, así que hay que justificarlo siempre.
Pues bien, seguimos un poco y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplito de aplicación. Está aquí resuelto, pero además yo lo voy a resolver. Tenemos un hilo por el que circula una intensidad en sentido ascendente y esta intensidad es variable con el tiempo, es decir, la intensidad tiene una dependencia funcional de I igual a 3t más 2. Y ahora tenemos aquí una espira rectangular de la que sabemos sus dimensiones y nos piden que calculemos la fuerza electromotriz. Esto que dice aquí Fem es lo mismo que yo he dicho antes epsilon, se suele llamar de manera indistinta Fem o epsilon, y además nos preguntan por el sentido de la corriente inducida en la espira. Entonces me vengo por aquí y vamos a hacerlo. Tenemos un hilo en el que sabemos que la intensidad va hacia arriba y tiene una forma de 3t más 2. Y ahora tenemos aquí una espira rectangular en la que tengo que volver hacia atrás para recordar sus dimensiones. Vale, son 2, 3 y 4 centímetros. Aquí tenemos 2 centímetros. Esto mide 3 y esto mide 4. Vale, nos piden en primer lugar fuerza electromotriz inducida. Para calcular la fuerza electromotriz inducida tenemos que utilizar la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Cómo calculo el flujo magnético? El flujo magnético sabemos que es la integral del campo magnético a través de la superficie. Vale, tengo que pensar aquí en primer lugar quién genera el campo magnético y si se produce una variación del flujo magnético. Como únicamente tengo un hilo por el que circula una corriente eléctrica, en caso de que se genere una variación de flujo magnético, tiene que ser debido a ese hilo. ¿Qué está pasando aquí? Si por el hilo circula una corriente eléctrica, obviamente va a generar un campo magnético, que ya hemos visto, gracias a la ley de Ampère, que en el caso de una corriente ascendente, el campo magnético que generaría iría perpendicular al plano del papel y hacia adentro. Entonces las líneas de campo que van a entrar en esta espira rectangular que yo he dibujado aquí van a ser líneas que van a ir hacia adentro. También el vector superficie de la espira, porque está situada de manera perpendicular, va a ser un vector que va a ir en la dirección perpendicular al plano del papel. ¿Qué quiere decir eso? Que esta integral que yo tengo aquí, en la que aparecen dos vectores, la puedo poner como el módulo de B por el módulo de diferencial de S, ya que el coseno del ángulo que forman el vector campo magnético y el vector superficie es nulo. Pues ahora bien, yo sé al aplicar la ley de Ampère que este campo magnético es mu0 por I, aunque en este caso la intensidad me depende del tiempo, partido por 2pi, y ahora la integral de superficie de diferencial de S partido por X, donde voy a llamar X, si yo estoy en este punto, la distancia que hay desde el hilo a ese punto X. Estas integrales ya hemos visto en el tema anterior cómo se podían calcular. De hecho, creo que resolvimos un problema en el que se nos pedía calcular el flujo magnético en un caso prácticamente similar a este que tenemos aquí. Si recordáis, cuando yo tengo la espira en esta situación, yo puedo decir que mi diferencial de superficie, que va a ser un trocito infinitesimal que yo coja así aquí y que tenga un área diferencial de S, pues puedo decir que si a esta dimensión yo la llamo L, eso será L por diferencial de X, donde diferencial de X es el espesor que tiene ese trocito infinitesimal que yo he cogido. Pues bien, si vengo y sigo por aquí, me quedará que el flujo magnético es mu0 por la intensidad partido 2pi por la integral de L, que lo puedo sacar fuera, y ahora diferencial de X partido por X, donde los límites de integración van a ir desde 0,02 hasta 0,05, porque fijarse que
en la superficie de mi espira el valor mínimo que toma X es 0,02 y el valor máximo era 0,05. Recordad que X es la distancia desde el hilo hasta cualquier punto de la espira. Esto ya puedo resolverlo. Aquí a lo mejor os estáis preguntando por algo que yo he dado por hecho que lo sabéis y a lo mejor no es tan trivial. Y es que es el hecho que la intensidad cambia con el tiempo y podéis estar pensando, bueno, si la intensidad no es constante, ¿puede salir fuera de esta integral? Sí puede salir porque yo tengo aquí que el campo magnético finalmente únicamente me va a depender de las dimensiones de la espira, es decir, de este vector que tengo aquí diferencial de ese. Entonces, valga lo que valga la espira, perdón, la intensidad de corriente, el campo magnético en cada punto o en cada tiempo va a ser mu 0i partido 2pi por la distancia. Entonces, esa intensidad que depende del tiempo, yo puedo sacarla perfectamente de esa integral. Por tanto, me va a quedar que el flujo magnético va a ser mu 0 por la intensidad que depende del tiempo por L partido 2pi, y esta integral cuando la hago queda el logaritmo neperiano evaluado entre 0,02 y 0,05, y eso puedo ponerlo como el logaritmo neperiano de 5 medios. Ese será mi flujo magnético. Ahora me vengo aquí y aplico la ley de Faraday. Simplemente es hacer la derivada temporal del flujo magnético. Ahora, como si tengo aquí una dependencia temporal, sí va a cambiar mi flujo magnético. Si aquí tuviésemos siempre una intensidad constante y el flujo magnético tendría siempre un mismo valor, pero como estamos viendo aquí, el flujo magnético cambia. ¿Por qué? Porque la intensidad cambia y al cambiar el flujo magnético, eso quiere decir que vamos a tener una fuerza electromotriz inducida no nula. Pues simplemente hago esa derivada temporal y digo que epsilon es igual a menos mu 0 por L partido 2pi, y ahora la derivada de la intensidad frente al tiempo es simplemente un 3. La derivada de 3t es 3 por el logaritmo neperiano de 5 medios. Esto cogemos la calculadora y lo metemos y este será el valor que tendrá la fuerza electromotriz inducida. Ahora bien, también nos pregunta el problema sobre el sentido de la corriente inducida que se va a generar. Pues vamos a verlo. ¿Qué está pasando cada vez con la intensidad? La intensidad, a medida que avanza el tiempo, la intensidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque es una función creciente. Si yo represento aquí en un pequeño gráfico cuánto vale la intensidad en función del tiempo, me sale que esto es una recta creciente. Es decir, a medida que avanza el tiempo, el valor de la intensidad va a aumentar. Si el valor de la intensidad aumenta, eso implica que el campo magnético va a aumentar también. ¿Por qué? Porque el campo magnético es mu 0i partido 2pi por la distancia. Es decir, es directamente proporcional al valor de la intensidad. Entonces, a medida que pase el tiempo, lo que va a pasar en mi espira, me vengo ya a otra página, es que cada vez haya más líneas de campo que entran. ¿Por qué? Porque el campo magnético cada vez se está haciendo más intenso. Entonces, la fuerza electromotriz, ¿qué va a hacer para contrarrestar esta variación de flujo que cada vez está metiendo más líneas de campo? Pues simplemente lo que va a hacer es crear un campo magnético inducido que va a propiciar el efecto contrario, es decir, sacar líneas de campo. Una vez que he hecho este razonamiento, yo sé que el campo magnético inducido va a tener un efecto que va a ser el siguiente. De nuevo, las líneas entran por el sur y salen por el norte. Como la línea de campo magnético inducido yo la estoy viendo salir, como salen por el norte, eso significaría que yo estaría viendo el polo norte de esta espira que se genera, del campo magnético inducido que se generaría sobre esta espira. Obviamente entonces el sentido de la corriente inducida sería un sentido antihorario. Y así completaríamos la resolución de este problema. Entonces vamos a verlo. Aquí lo tenéis también
En los apuntes resueltos yo no he metido los números que salen al hacer todo esto, pero os tiene que salir eso. Aquí D serían 2 más 3, 5 y esto es 2, entonces por eso yo tenía 5 medios. Tiene que salir lo mismo. Pues así se resuelven muchos problemitas de inducción y ahora vamos a hacer uno o dos de la relación de problemas antes de pasarme al próximo epígrafe de fuerza electromotriz debido al movimiento, porque este ya quizás os voy a dejar un par de días para que asimiléis todo esto y ya lo veamos el próximo día. Entonces me voy a ir a la relación de problemas nueva que tenemos, la de inducción electromagnética, y voy a hacer los problemas 1 y 2 porque son problemas que están relacionados con la fuerza electromotriz y todavía no estoy hablando nada del movimiento. Todavía no vamos a suponer que las espiras se mueven, que los hilos se pueden mover. Simplemente aquí estamos viendo fuerzas electromotrices que se originan porque cambia la intensidad del campo magnético. Un campo magnético se puede cambiar sin tener que acercar o alejar un imán. Por ejemplo, cuando tengo un hilo modificando la intensidad, si cada vez se le aumenta la intensidad, el campo magnético aumentaría más, o si cada vez se le disminuyera la intensidad más, el campo magnético que genera disminuiría. Entonces, problema número 1. Se dice que se construye una espira cuadrada con un hilo de cobre de sección 1,5 milímetros cuadrados y se sitúa perpendicularmente a la dirección de un campo magnético que varía con el tiempo de acuerdo a esta expresión. Si el área de la espira es 36 centímetros cuadrados, perdonad, se nos pide determinar la fuerza electromotriz, la intensidad de corriente que circula por la espira y nos dan que la resistividad del cobre es 1,7 por 10 elevado a menos 8 ohmios por metro. Vale, pues vamos a hacer este problema. En primer lugar, es el problema número 1 de la relación. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos que es una espira cuadrada de superficie 36 centímetros cuadrados, que si lo paso a metros cuadrados es 36 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Ahora, como la superficie es 36 centímetros cuadrados, significa que el lado de la espira es 6 centímetros, por lo que su perímetro, la longitud total, va a ser 6 por 4, 24 centímetros, que en metros es 0,24 metros. Más datos que nos dan. Nos dan que la sección, bueno, si queréis esto pongo superficie de la espira, la sección, que le voy a llamar también S, porque esta sección me va a ayudar para calcular la resistencia, no confundirla con la superficie de la espira. Esto es la superficie del cable que forma la espira, es 1,5 milímetros cuadrados, que expresado en el sistema internacional sería 1,5 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados. Y por último nos daban también el valor de la resistividad del cobre, que lo tengo que volver a consultar, que es 1,7 por 10 elevado a menos 8 ohmios por metro. Vale, con estos datos, en primer lugar, voy a calcular cuánto vale la resistencia total que va a presentar la espira. Pues muy bien, la resistencia sabemos que se calcula como resistividad por longitud partido por la sección que tenga el conductor. Esto va a ser 1,7 a la menos 8 por la longitud total que tiene, que es 0,24, partido por la sección, que es 1,5 por 10 elevado a menos 6. Cuando metemos todo esto en la calculadora, obtengo un valor de 2,72 por 10 elevado a menos 3 ohmios. Esa va a ser la resistencia total que va a presentar la espira. Entonces la situación la represento, es una espira cuadrada por la que sabemos que atraviesa o que es atravesada por un campo magnético
de valor cambiante con el tiempo 0,02 por el coseno de 150, pi t. Vale, aquí en primer lugar, para calcular la fuerza electromotriz, yo tendría que calcular el flujo. El flujo magnético es la integral de B por diferencial de S. Aquí el campo magnético y el vector superficie de nuevo son perpendiculares y el campo magnético puede salir fuera de la integral porque va a ser exactamente el mismo para todos los puntos que hay en la espira. Es decir, dado un instante temporal, para cada instante el campo magnético vale exactamente lo mismo en todos los puntos. Entonces yo puedo decir que esto en primer lugar me permite trabajar con módulos y que luego es b por la integral de diferencial de S, que va a ser simplemente b por la superficie que tiene la espira. Eso va a ser el flujo magnético. Sustituyo por la expresión del campo magnético, que es 0,02 por el coseno de 150 pi t, y ahora tendría que multiplicar aquí por esta superficie. Esa es la expresión del flujo magnético. La fuerza electromotriz pues será menos la derivada temporal del flujo magnético respecto al tiempo. Derivo esto y me quedaría el signo menos que aparece en la ley de Faraday, habría o se compensaría con este signo menos que me aparece aquí al derivar el coseno, por lo que quedaría 0,02 por la derivada de este paréntesis, que es 150 pi, por la superficie, que es 36 por 10 elevado a menos 4, y ahora por el seno de 150 pi por t. Ese sería el valor de la fuerza electromotriz. Todo esto podríamos calcularlo, de hecho comprobarlo, que coincide con la solución numérica que da el problema. Y una vez que sabemos cuánto vale la fuerza electromotriz inducida, pues ya podemos calcular también cuánto vale la corriente inducida. Como hemos visto, la corriente es el módulo de la fuerza electromotriz inducida partido por la resistencia, por lo que eso va a ser igual a 0,02 por 150 pi por 36 por 10 elevado a menos 4 por el seno de 150 pi t, y ahora todo esto partido por el valor de la resistencia, que lo habíamos calculado por aquí, que era 2,72 por 10 elevado a menos 3. Ese es el valor de la intensidad. En principio creo que el problema no nos dice o no nos pregunta nada más, porque no podemos saber el sentido de la corriente inducida de la espira, ya que simplemente se nos dice que el campo magnético es perpendicular a la espira, pero no sabemos en qué sentido, si hacia dentro del papel, si hacia fuera del papel. Entonces no podemos saber cuál es el sentido que tendría la corriente inducida. Ese es un típico problema de inducción, y ahora para terminar esta clase o esta primera clase vamos a hacer el problema 2. El problema 2 tiene mucha similitud con un problema que hicimos para concluir el tema de campo magnético, en el que calculábamos el flujo magnético a través de una espira triangular como la que aquí aparece. Entonces, ¿qué salvedad tenemos ahora? La salvedad que tenemos es que sobre el hilo que vemos en la figura, el hilo de color azul, circula una corriente eléctrica que cambia con el tiempo. Eso quiere decir que, a pesar de que aquí no se mueva nada, el campo magnético que va a generar este hilo de corriente va a ser cambiante en el tiempo. Si el campo magnético cambia, el flujo magnético va a cambiar también. Si el flujo magnético cambia con el tiempo, su derivada temporal va a ser distinta de cero y por tanto va a existir una fuerza electromotriz inducida. Eso es lo que nos piden calcular. Entonces sabemos que la intensidad es 3t cuadrado menos 2t, pues nos vamos a venir aquí a una hoja limpia y representamos gráficamente la situación que tenemos. Problema número 2. Tenemos una intensidad ascendente donde tenemos que I de t es igual a 3t cuadrado
más 2t. Ahora, aquí tenemos 5 centímetros y tenemos una espira triangular cuyos lados horizontal y vertical valen también 5 centímetros. Esta separación que hay aquí valdría también 5 centímetros. ¿Qué pasa con las líneas de campo? Como el hilo es ascendente, las líneas de campo que crea va hacia adentro del plano del papel. Entonces, bueno, iba a llamarle aquí B entrante, pero no lo voy a llamar así para que no nos confundamos con el B inducido. Entonces simplemente lo voy a llamar B y es el campo magnético que genera el hilo. Cuando yo tengo esta función, ¿qué le va a pasar a la intensidad a medida que avanza el tiempo? Esta función claramente es una función creciente porque es una función parabólica donde el término dominante, que sería el 3t cuadrado, es positivo. Si tuviésemos un menos 3 sí sería negativo, pero así, teniendo un 3t cuadrado, es una función creciente, lo que implica que la intensidad va a aumentar en función del tiempo y a la postre va a implicar que el campo magnético o que el módulo del campo magnético también va a aumentar a medida que avanza el tiempo. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, para comenzar el problema, si nos piden la fuerza electromotriz inducida, yo debo calcular en primer lugar el flujo magnético. Esto ya lo hicimos exactamente en un problema similar en lo último que vimos en el campo magnético. De nuevo aquí, B y diferencial de S son perpendiculares, por lo que puedo trabajar con módulos. El módulo de B es mu0 por I partido 2pi. Y ahora aquí se me quedaría en la integral diferencial de S y yo voy a llamar X a la distancia que un punto de la espira forma con el inicio de la espira. Entonces, si esto es X y a estos 5 centímetros los llamo A, la distancia total que va a haber desde el hilo a un punto de la espira en el que yo me encuentre en cuestión va a ser X más A. Esto lo hicimos el otro día. ¿Qué truquito aplicábamos aquí en este caso para convertir esta integral de superficie en una integral en una única variable? Pues el truquito era decir que este diferencial de S era igual a X por diferencial de X. ¿Por qué pasaba esto? Porque X en este punto, que es este trocito que estoy aquí marcando, tiene que ser exactamente igual a esta altura. ¿Por qué? Porque ambos catetos miden lo mismo. Entonces la altura es X, que también es esta distancia, y el espesor es diferencial de X, por lo que la superficie de este cachito elemental que estoy poniendo aquí, diferencial de S, será X por diferencial de X. Pues sustituyo en esta integral y eso quedaba mu0 por I partido 2pi por la integral de X diferencial de X partido X más A. Límites de integración que tenía esto. X variaba entre 0 a 0,05, que eran 5 centímetros. Aquí utilizábamos un truquito y decíamos que para resolver esta integral hacíamos un pequeño cambio de variable en el que X más A lo llamábamos t, por lo que diferencial de t es igual a diferencial de X. Pues bien, sustituyendo obtengo que el flujo magnético es mu0 por I partido 2pi. Ahora, donde pone X me quedaría t menos A al sustituir aquí en este cambio de variable. Y aquí abajo donde pone X más A me quedaría t. Todo esto por diferencial de t. Y ahora los límites de integración. Cuando X vale 0, t vale esta A, que son 0,05. Y cuando X vale 0,05, como tenía aquí, esta t vale 0,05 más A, que también es 0,05, valdría 0,1. Ya tengo la integral que puedo resolverla porque ya es inmediata. Y esto sale mu0 por I partido 2pi por t partido t, que es 1, entonces la integral sería t menos a por el logaritmo neperiano de t, y todo esto evaluado entre 0,05 y 0,1. Pues bien, esto sale mu0 por i partido 2pi. Y ahora,
sustituyo, en primer lugar, cuando t vale 0,1, esto queda 0,1 menos a, que es 0,05 por el logaritmo neperiano de 0,1. Y ahora tengo que restar y sustituir por 0,05. Pues quedará menos 0,05. Y ahora este menos que hay aquí con el menos de la regla de Barrow de la integración, me queda más a por el logaritmo neperiano de 0,05. Entonces, reordenando aquí los términos un poquito, esto queda mu 0 por i partido 2pi, 0,1 menos 0,05, eso es directamente 0,05, y ahora todo esto que hay aquí lo puedo poner si quiero menos 0,05 por el logaritmo neperiano de 0,1 partido 0,05. ¿Qué pasa? Que 0,1 partido 0,05, eso es 2. Entonces, todo esto que hay aquí, si queréis lo simplifico y puedo poner directamente que es logaritmo neperiano de 2. Vale, ese sería el valor, me faltaría cerrar aquí paréntesis, el valor que obtendríamos para el flujo magnético. Esto ya es un número, aquí lo puedo calcular, mu 0 sé lo que vale y 2pi sé lo que vale. Ahora bien, como me están pidiendo la fuerza electromotriz, y la fuerza electromotriz es la derivada temporal con signo cambiado del flujo magnético, pues tendré que todas estas constantes que aparecen aquí se van a repetir, el mu 0 partido 2pi por el 0,05 menos 0,05 logaritmo de 2, y ahora tengo que multiplicar por la derivada de la intensidad frente al tiempo. ¿Cuánto vale esa derivada? Este 2 pasa aquí, pues será simplemente 6t más 2. Ese es el valor, me falta aquí el signo menos, que tendría la fuerza electromotriz, si todo está en el sistema internacional, eso es en voltios, porque lo hemos puesto todo en el sistema internacional, y nos indica que esa variación parabólica de la intensidad, porque es un polinomio de orden 2, ocasiona a su vez que la fuerza electromotriz inducida también sea variable, no va a ser constante. Entonces tendríamos que el voltaje que se generaría también aumentaría con el tiempo. Fijarse que depende de la expresión 6t más 2. Si aquí no apareciese nada relacionado con el tiempo, sería una fuerza electromotriz estacionaria, no cambiaría con el tiempo, pero como vemos también es una fuerza electromotriz que cambia con el tiempo. Pues bien, meter estos numeritos en la solución del problema y ver si coincide con lo que aquí aparece. Aquí en esta espira que tenemos aquí, sí podríamos saber cuál es el sentido que tendría la corriente inducida que se genera. No lo pregunta el problema, pero lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque yo tengo mi espira aquí y sé que el efecto de la corriente que aumenta en el hilo, si el hilo está aquí, si cada vez pasa más corriente, va a ser que cada vez el campo magnético en la espira va a tener más intensidad. Eso quiere decir que cada vez va a haber más líneas de campo magnético entrando en la espira. ¿Cuál va a ser el efecto del campo magnético inducido que se genera? Pues va a ser un efecto tal que se contrarreste o que contrarreste esta variación de flujo producida por el aumento del campo magnético. Entonces, si al aumentar la corriente cada vez entran más líneas, lo que va a hacer el campo magnético inducido es sacar líneas hacia afuera. Entonces, por eso pongo que el campo magnético inducido va a ir hacia afuera. Ahora ya aplicamos la reglita que conocemos. De nuevo me dibujo aquí mi espira. Como yo sé que las líneas entran por el sur y salen por el norte, si salen por el norte y aquí están saliendo, significa que yo estoy viendo el lado norte o el polo norte de la espira. ¿Qué implica eso? Que la corriente va a circular en este sentido. Ese sería el sentido que tendría la corriente inducida sobre la espira triangular. Pues bien, con esto ya
se concluye este problema y el próximo día ya lo que vamos a hacer es tratar más a fondo qué mecanismos son los que originan la fuerza electromotriz, porque hasta ahora creo que habéis tenido que hacer un poco de acto de fe y creeros, porque yo os he dicho que siempre que cambia el flujo magnético se genera una fuerza electromotriz inducida. Pero a partir del próximo día, en la próxima clase, ya veremos que todo esto tiene un trasfondo físico que vais a entender perfectamente. Lo vamos a explicar a partir del movimiento que puede tener una barra o una espira, y analizando lo que pasa veremos qué le pasa a las cargas eléctricas que forman esa barra o esa espira, y a partir de ahí seremos capaces de llegar a una explicación totalmente clara de por qué se producen estos fenómenos de inducción magnética. Por tanto, lo dejamos ya aquí y podéis ir mirando algún problemita o problemitas similares que veáis de inducción. Creo que tiene que haber algún ejemplo en los apuntes o algún otro problemita en la relación de problemas que ya podáis ir haciendo. Así que por hoy se acaba aquí ya la clase.